Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Y si quieren ganar una lectura privada, pueden ver el video completo y así conocer los requisitos para participar. De paso apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados, ¿ok? Bueno, te invitamos porque ya también tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar lo que desees y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Hoy, con muchísimo amor, mi querido amigo de Piscis, hemos preparado una lectura general para ti, con mucho amor. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad específico a quien va dirigido. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Ok. Y bueno, si no te resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, vamos a comenzar en este momento con un mensaje general de los ángeles, luego pasamos al amor y luego a la economía. Recuerda que si tienes una petición especial de oración, puedes dejarla ya mismo en los comentarios. Me dice escribir es tu fuerza. ¿Listo? Escribir definitivamente podría ser algo fundamental, algo clave en este momento, Piscis. Siento que hay una situación a la que parece le ves como mucho enredo, como que no ves la luz, como que no la ves tan clara, pero me está diciendo, escribe y mira que de esa manera podrías ver una salida, una solución. De hecho, mira que después de eso me dice, acoge la luz del cambio. Entonces, pon por escrito, no sé si es despedirte de alguien o un proyecto o una meta a la cual quieras darle como vida y estructura, pero me dice escribir. Escribir durante estos días te va a ayudar a obtener este cambio de manera positiva para ti. También te podría ayudar a hacer como catarsis y de esa manera como escribir lo malo que estás sintiendo, lo que piensas, lo que no has podido decir, y esto te va a ayudar a quitarte un peso de encima con alguien, con una situación, y de esa manera llegará cambio, fluirá. Si tú crees que llega un cambio positivo a tu vida, escribe hecho está en los comentarios. Te dice promueve la vida. Promover la vida es cuidar de tu salud en este momento, física, mental, emocional y espiritual. Pienso que ya es tiempo de hacer ciertos cierres con situaciones del pasado para que puedas fluir y para que pueda tu salud también mejorar, porque hay ciertas enfermedades que son el producto o el resultado, como por ejemplo el cáncer, de guardar rencor, de guardar tristeza, abandono, miedo, apegos. Entonces hay que, digamos, fluir en ese sentido, y la escritura al parecer es como el medio indicado en este momento. Vamos a ver qué se viene para la parte sentimental. Estas son iniciales de personas con las cuales podrían estar pasando cosas interesantes estos días en el plano de lo amoroso. Puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a él o a ella. Ok. Tenemos la letra O, la M, la W, la Y y la I, ¿ok? Entonces puede ser la inicial del nombre, el apellido, de la forma como le dicen, recuérdenlo. Comenzamos con Piscis Amor. Piscis Amor, Piscis Amor, Piscis Amor, Piscis, 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 Piscis. Bueno, vamos a ver qué viene. Esta primera parte es para todos aquellos que tienen un estado de soltería en este momento, que no salen con nadie, que no sienten nada por nadie. ¿Ok? Entonces, para que lo tengas en cuenta, no salen con nadie ni sienten nada por nadie. Bueno, pienso que es tiempo de pasar o compartir mucho con tu familia. Aprovecha este espacio, me dicen tus guías espirituales, es el momento de estar, de compartir con la familia, de dedicarte también a la vida espiritual. Siento que, digamos, en otros espacios
es como que te has sumergido tanto en relaciones o le has dedicado tanto a las otras personas que relativo a tu familia es como que los has hecho a un lado de cierta manera. Incluso siento que con algunos terminaste mal por culpa de una relación, pero es el momento de regresar a la familia, obviamente aquella familia pues que nos hace bien, que nos aporta, que nos da paz y tranquilidad, y también de conectar mucho con tu vida, con tu parte espiritual. Me dice, no te preocupes por chismes, no te preocupes por rumores, no te preocupes por lo que otras personas digan de ti. Recuerda que finalmente todas las cosas empiezan a salir a la luz, todas las cosas empiezan a caer por su propio peso. Tú concéntrate en seguir siendo una buena persona, concéntrate en seguir haciendo las cosas bien, me dice la carta del labrador. Concéntrate en seguir sembrando cosas bonitas y maravillosas porque finalmente el universo siempre le da a cada quien lo que ha sembrado. Así que no te preocupes porque de verdad siento que se aproxima una muy buena etapa para tu vida como cosecha por todas las cosas bonitas que has hecho. Bueno, pasamos ahora a la parte de lo sentimental para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Puede que en este momento estén, como les digo, separados. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti, qué se aproxima. Este eres tú. ¿Qué nos aconseja? Yo pienso que es una muy buena lectura que nos permite dar bastantes respuestas, ¿ok? Bueno, veamos qué nos aparece en el radar de signos. En este momento tenemos a Capricornio, Acuario, ¿ok? Importante. Bueno, me dice que es una persona, por un lado, que ha estado como luchando, intentando controlar los sentimientos hacia ti. No sé por qué motivo, razón o circunstancia, esta persona es como que no quería dejar fluir, no quería permitirse sentir todo lo que siente, pero me dice la carta de autoridad, estoy intentando o he estado intentando controlar lo que siento. ¿Sí? ¿En qué está pensando esta persona? Miren que tenemos la carta del juicio final en esa posición y nos habla acerca de alguien que está pensando en una decisión radical al respecto de lo que siente por ti. No sé, pero creo que en algunos de los casos de ciertos amigos de Piscis, esta decisión radical implica dejar a alguien más o cortar vínculo ya definitivamente con un ex, con una ex, cambiar cierta actitud, alejarse de personas o situaciones que ya no les aportan, pero yo aquí veo que se aproxima una época de mucho cambio, de mucha, como de mucha introspección, que va a ayudar a que la relación con Piscis mejore. Aquí vienen cambios radicales, cambios fuertes. Veamos qué quiere esta persona. Tenemos esta carta aquí y me dice, yo quiero hacer un cambio, pero quiero hacer un cambio que sea constante. Quiero hacer un cambio que pueda permanecer o perdurar en el tiempo y a través del cual los logros que alcancemos sean a largo plazo. ¿Qué es lo que espera esta persona que tú recibas? Que tú te abras a la posibilidad de que esta personita también reciba, o sea, que sea algo como bilateral, que sea algo bilateral, que digamos definitivamente, em, pues no sea como de un solo sentido porque quizá tú estabas entregando más. Y, y eso por ese lado.
Bueno, veamos entonces qué se viene, qué se aproxima. Veo una etapa en la cual me gusta esto porque en esta etapa veo que van a empezar a ser más que una pareja, compañeros de vida. Siento que te vas a empoderar tanto que vas a decir, me permito dar, me permito recibir, pero en la justa medida y de una forma sana, inteligentemente y emocionalmente. Sí, yo veo que aquí van a estar recibiendo ayuda o apoyo, puede ser terapia de pareja, apoyo espiritual, apoyo psicológico, pero yo siento que van a recibir apoyo, ayuda, asesoramiento acerca de cómo mejorar esta situación. Esa persona está súper decidida, o sea, súper, súper decidida a estar contigo. Te marca la carta de la fortuna y de la duplicidad y la angustia. Me dice que a veces cuando las cosas te empiezan a salir muy bien, es como que en tu mente comienzas a pensar, ¿cuándo es que me va a ir mal? ¿Sí? Empiezas a sabotearte y te dice, frena ya con eso, no lo hagas más, no alejes las buenas cosas que te pasan, al contrario, agradece y atrae más cosas bonitas y positivas. Vamos a ver ahora qué nos clarifica nuestro otro tarot. Y me dice, aquí hay una decisión con determinación. Me dice, estás como, no sé, desconfías de una mujer o de una persona de signo Libra al parecer, pero no le pongas como mucho cuidado, no es alguien trascendental en tu vida ni en la vida de esa persona, así que no permitas que te afecte más de lo que es. Puede ser el signo solar, lunar, en Venus, el ascendente, el descendente de esa persona. Vas a recibir una sorpresa de parte de esta persona especial y no desconfíes, no desconfíes, no es momento de desconfianzas. Vamos a ver qué se viene o qué se aproxima para la parte económica de los Piscis. Y ya les cuento cuáles son los premios y los requisitos. Bueno, para todos aquellos que, digamos, están sin trabajo, me sale la carta de la recapacitación y es una carta que me invita a analizar eh, qué es lo que nos está haciendo falta para poder como desbloquear nuestro camino. Siento que hay como un bloqueo, ¿sí? Siento que hay un bloqueo, puede ser, no sé, la parte mental, la parte espiritual. Te aconsejo pedirle a tus guías espirituales am, mucha dirección alrededor de qué es lo que más te conviene y cuál es tu bloqueo y cómo puedes como desatascar esta parte porque siento que hay una pieza ahí en tu vida que no encaja. Para todos aquellos que tienen una empresa o un negocio pueden estar viviendo un periodo de dificultades, ¿sí? Sí, está bastante tensa la situación económica para ustedes, mis queridos amigos de Piscis. Wow, o sea, me marca el mal, la desesperación, la tristeza, la angustia, pero me dice que puede haber solución. Quizá ustedes deban un dinero o alguien les deba, me dice lleguen a acuerdos, solucionen de manera diplomática. De otra manera o por contender no van a obtener nada. Número de la suerte el 33 y miren que es un número maestro, así que busquen el significado de él en las cartas. ¿Ok? A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada que sorteamos cada semana entre nuestros suscriptores que cumplen los requisitos y estar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y escribir azul en los comentarios. Y el día de hoy queremos que nos ayuden a compartir este canal. Bendiciones a todos y los llevamos en nuestro corazón.